El amor. Desde las más antiguas cosmogonías, en las que las comunidades humanas plasmaron su comprensión del universo, de sí mismas y de las fuerzas que dan forma y sentido a todo lo existente, el amor ha acompañado el proceso de autoproducción de la vida, como misterio y revelación, fuerza sublime y energía cósmica. El amor es uno de los temas preponderantes en las artes plásticas y escénicas, en la música y la poesía, y desde luego en la filosofía, que tiene en el banquete de Platón y en voz de Sócrates una de sus más memorables disquisiciones. En el día a día, las industrias culturales del capitalismo lo circulan como mercancía simbólica, construyendo un imaginario mundializado que determina expectativas, comportamientos, gestos y señales de los enamorados, estandarizados por medio de canciones, películas, novelas, publicidad, videos y redes sociales. La gente joven aprende a amar, es decir, a mostrarse enamorada ante los demás y a reconocer en sí misma los síntomas del amor a través de esas mediaciones que se suman y entretejen con las modalidades propias de cada comunidad y tradición. El verbo se diluye y se desgasta al convertirlo en el denominador común de todas nuestras relaciones con el mundo. Se ama lo mismo un chocolate que un equipo de fútbol, un destino turístico, una mascota, la patria, la libertad, un pasatiempo o una persona. Por el contrario, la filosofía del amor se afana por precisar los contornos borroneados y distinguir, por ejemplo, el amor filial de la afición por las golosinas, diferenciar el amor por la pareja y el gusto por cierto género musical. El amor romántico presenta a la filosofía un complejo afectivo contradictorio, digno de elucidar. Es una pasión, algo que nos sobreviene de pronto. Lo describimos como un flechazo. Es fuego abrasador que todo lo consume. Y si erramos, mera llamarada. Es sin razón y ceguera. Un arrebato y un afán de eternidad. Deseo de posesión y entrega sin reservas, a la vez. En su obra El arte de amar, Erich Fromm, el pensador y psicoanalista alemán, ve al amor como un rasgo de madurez presente en múltiples formas, en lo fraterno, en el erotismo, en lo filial, en la estima a uno mismo. El amor sabe más y es más genuino si es incomprendido y trágico. Un asunto del corazón que desborda toda lógica. Nos empodera si es recíproco, nos completa y nos realiza. Si no haya eco en la otra persona, es un abismo que se abre a nuestros pies, una desesperanza que nos apaga. Valorizamos a la persona amada al tiempo que sentimos que no valemos nada si no nos ama. Más allá de las reacciones bioquímicas que nos impulsan a la reproducción y de aquellas determinaciones del sentimiento como consumo y como juego de roles sociales, el amor impulsa el proceso de humanización plena de nuestra especie y nuestro mundo, trenzándonos en vínculos de ternura y de belleza, y educándonos en la gratitud y en el asombro. Acostumbramos ver la enfermedad como un mal, pero sabemos que hay enfermedades que son asintomáticas durante un buen rato y después se manifiestan con toda su crudeza
Y por otro lado, hay malestares que no son necesariamente enfermedades. Y me refiero sobre todo a los procesos degenerativos del cuerpo. También pensamos que la enfermedad es algo estrictamente individual y ahora el COVID-19 nos ha hecho ver que las enfermedades, o muchas de ellas, tienen un carácter social. El COVID nos ha hecho incluso ser bastante cuidadosos con respecto de los otros, en el sentido que los vemos como una potencial amenaza de contagio. En esta situación han emergido conductas de distinto tipo con respecto a cómo proceder en la pandemia. De un lado, hay algunas conductas que tienden hacia la solidaridad y hacia el altruismo, y por otro lado, conductas que potencian el egoísmo y el separarse de los demás o el no preocuparse por los demás. También ha cambiado nuestra perspectiva con respecto a las instituciones, sea porque las veamos de una manera más positiva o por el contrario tengamos un rechazo más explícito con respecto de ellas. Pienso en el Estado, en la empresa privada y en la ciencia. Al mismo tiempo que podemos considerar que el Estado es benéfico y debe actuar en la pandemia, también hay otros, muchos, que piensan que el Estado debe retraerse. De otro lado, podemos pensar que la iniciativa privada es útil para combatir la pandemia, pero al mismo tiempo podemos ver que se privilegia el interés privado sobre el bien colectivo. Y a la vez que creamos que la ciencia tiene un papel fundamental en todo esto, también la pseudociencia se ha potenciado en estos meses. Con respecto del COVID-19, mi vida no ha cambiado mucho en lo que respecta al trabajo. Más bien me he concentrado más en mi trabajo como profesor. Sin embargo, lamento dos cosas de manera muy señalada. Por una parte, el haberme alejado de mis seres queridos, el no verlos de manera directa, y de otra parte, el haber roto con mis rutinas. Nuestro cuerpo es un ecosistema, un organismo donde convivimos con virus y bacterias, que incluso son muchas veces benéficos cuando la relación con ellos se encuentra en equilibrio. A ese equilibrio es al que llamamos salud, y a su opuesto, esa falta de equilibrio, la llamamos enfermedad. Esta pandemia ha dejado claro que el individuo es una ilusión, que nuestros cuerpos son múltiples, que lo que sucede en el cuerpo de los demás, a nuestro alrededor y a continentes de distancia, repercute directamente en nuestra salud, que si no respetamos y procuramos el equilibrio de los ecosistemas naturales, el equilibrio de todos los seres vivos, esto enferma al mundo entero y nos enferma a nosotros también. Esta pandemia, dijo Rita Segato, es como un escáner que magnifica las fallas, las grietas en el sistema capitalista que habitamos. Una de ellas es la violencia contra las mujeres, muchas de las cuales hoy en día viven encerradas con sus perpetradores a merced de una violencia que aumenta día con día. Está claro que si queremos que nuestra especie subsista, es urgente poner al centro de la conversación y de los sistemas económicos los cuidados entre los seres humanos y hacia el resto de los seres vivos. La filosofía tiene una enorme variedad de posibilidades. Una de ellas, que siempre ha causado
vamos a decir, discusiones, interés, investigaciones de todo tipo. Una de esas posibilidades que en este momento está dando muestras de una gran vitalidad es la que tiene que ver con el pensamiento del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. En una ocasión, este filósofo vivió una experiencia de la que vamos a hablar inmediatamente con la doctora Rebeca Maldonado, en virtud de la cual o a consecuencia de la cual este filósofo pasó a otro plano de la vida, que nosotros un poco convencional y cómodamente decimos, pues se volvió loco, ¿no? Perdió el habla, nunca más volvió a hablar y, por decirlo así, salió de este mundo normal y convencional. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó cuando Federico Nietzsche abrazó a un caballo que estaba siendo terriblemente azotado y hubo una transformación total de su vida? ¿Qué es lo que estaba sucediendo para que resultara todo en esa situación? Pues sobre esto va a platicar con nosotros el día de hoy la doctora Rebeca Maldonado. Están invitadas e invitados a seguirnos en esta conversación. Son cordialmente bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de la serie Pensar para Vivir. Esto es filosofía. En esta ocasión estará con nosotros, o está con nosotros, la doctora Rebeca Maldonado. Doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una amplia trayectoria como docente de esa misma institución. Actualmente es coordinadora del Colegio de Filosofía, que es la instancia que se dedica especialmente a formar filósofos en nuestra universidad. Y junto con esa labor docente, pues también está su labor de investigadora en varios campos del pensamiento, ¿no? Como por ejemplo las teorías de Martin Heidegger, o justamente ha sido pues una de las estudiosas de la filosofía de Federico Nietzsche, y también se ha interesado, cosa muy poco frecuente en nuestras instituciones, por pensamientos orientales o filosofías orientales, entre ellos la filosofía que se ha generado en la llamada Escuela de Kioto, lo que le ha valido el hecho de que haya sido profesora invitada en esa institución, así como también ha sido profesora invitada en la Universidad Pompeu Fabra y otras instituciones de gran prestigio internacional. En el año 1889, a comienzos, recordarás, Rebeca, bienvenida, por cierto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Federico Nietzsche, que va paseando por las calles de Turín, la ciudad italiana de Turín, es comienzos de años, está haciendo mucho frío, etcétera, es invierno, se encuentra con una escena muy trágica, ¿no? Un cochero, un palafrenero, está azotando con su látigo a un caballo que da muestras de estar completamente exhausto. Ante esa situación tan estremecedoramente injusta, Nietzsche reacciona abrazando al caballo, que está incluso tirado en el suelo, abraza al caballo y derrama unas lágrimas de sentimiento profundo por lo que está pasando,
Y lo que sucede es algo todavía mucho más asombroso después de eso, ¿no? Nietzsche pronuncia las últimas palabras de toda su vida y entra en un silencio total que nosotros que vemos la cosa desde fuera caracterizamos universalmente como entró en un momento, una etapa de locura, ¿no? ¿Qué podríamos interpretar de esa anécdota en relación con la situación de la filosofía en la época y la situación de la filosofía en nuestro tiempo? Sí. Bueno, para mí este final del periodo de Nietzsche me parece de lo más importante, ¿no? Es en el año de 1888, Nietzsche escribe La genealogía de la moral, El crepúsculo de los ídolos, El caso Wagner y El anticristo. ¿Ecce homo también o no? Ecce homo también. Sí. Entonces, para mí también es un enigma, o sea, ¿por qué Nietzsche por qué su pensamiento colapsa? Y me dediqué en muchos años a pensar este trabajo, este periodo del pensamiento de Nietzsche, precisamente desde el enigma de su colapso como pensador. Su razón, digamos, se viene abajo, entra en otra dimensión. Después de una producción filosófica enorme y muy fecunda, sucede esto. Sucede eso es lo que te llama la atención. Y lo que yo encontré fue que Nietzsche decía, bueno, hay dos caminos, ¿no? O sea, en mí hay dos figuras, el filósofo y el psicólogo, ¿no? Entonces, el psicólogo se dedica a diseccionar la conciencia, a diseccionar el alma moderna, el alma occidental. A profundizar en el alma. O sea, psicólogo no en un sentido como comúnmente se entiende, ¿verdad? Sino el psicólogo es un pensador del alma. Sí, digamos, se dedica a diseccionar sus valores, sus morales, sus actitudes, su idiosincrasia, etcétera. Y por otro lado está la filosofía, que dice, el filósofo en mí lo que busca es el futuro, las posibilidades de la vida, ¿no? Entonces, como podríamos decir que era el Zaratustra, por ejemplo. Exactamente. El anuncio de un programa para la humanidad, ¿verdad? Sí, a veces los filósofos alemanes dan esa impresión, que pareciera que tuvieran un proyecto filosófico de aquí al final, ¿no? Sí. Y si efectivamente, o sea, hay una parte de la filosofía de Nietzsche que se dedica a pensar justamente la afirmación de la vida, Zaratustra, la filosofía del amanecer, ¿no? Claro. Y después viene un periodo de su pensamiento que se dedica justamente, él dice que a lanzar dardos a la modernidad, ¿no? Entonces, no solamente a la modernidad, no solamente al alma moderna, ¿sí? Y a sus valores y sus símbolos, etcétera, sino que además a su filosofía, ¿no? Claro. Es un filósofo que la primera parte es muy creadora y la segunda parte de su pensamiento es muy destructora, ¿no? Y la modernidad suscitaba ese tipo de reacciones, supongo yo. Ya la gente estaba un poco ya harta o había visto hasta dónde podía llegar la modernidad y ya no podía seguir prometiendo mucho más. Nietzsche es un poco el visionario, uno de los visionarios más importantes de esa situación. Ajá. Y lo que pasa es que Nietzsche se pregunta, bueno, ¿cuánta verdad soporta un hombre? ¿No? O sea, yo recuerdo cuando yo entré a filosofía y Juliana González fue mi profesora, lo primero que nos dijo fue eso, ¿no? ¿Cuánta verdad soporta un hombre? Yo después ya supe que era una parte de más allá del bien y del mal. Y creo que en ese sentido la filosofía de Nietzsche tiene que ver con ver lo que no se quiere ver, lo que no se quiere oír, lo que no se quiere pensar, ¿no? Entonces, cuando atreverse a mirar el abismo. Atreverse a mirar el abismo que hay detrás de las cosas. Ahí. Y atrás hay otro abismo, y atrás hay otro abismo, ¿no? Que ese es como el método de Nietzsche, ¿no? Es decir,
no detenerse ante algo encontrado, sino atreverse a volver a hacer la pregunta. Y con eso disuelve las ilusiones que la época moderna había construido. Exacto. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta al ver este último periodo de Nietzsche es que, por un lado, lo que el psicólogo le dice a Nietzsche, la figura del psicólogo es, dice, cuando nosotros vemos a los grandes hombres, lo que vemos es siempre un demasiado tarde. Es decir, como si se descubriera una imposibilidad. Es decir, como si no hubiera nada que pudiera llamar de nuevo a afirmar la vida, ¿no? Yeah. Pero cuando mira al filósofo, dice, el filósofo mira las posibilidades del ascenso, las posibilidades de la moral del ascenso, ¿no? Entonces, el último libro que Nietzsche trabajó se llama El Anticristo. Estaba justamente sobre el escritorio en el hotel en que él estaba hospedado en Turín, ¿sí? Y cuando llega su amigo Verbeck por él para recogerlo, llevarlo a un psiquiátrico en Basilea, estaba el Anticristo perfectamente envuelto para enviarlo a publicar, sí. ¿No? Entonces, y bueno, eso a mí me intrigó muchísimo, bueno, pues qué hay en el Anticristo, ¿no? Entonces, lo que uno ve en el Anticristo es justamente que Nietzsche ve que la figura de Jesús es una cosa y Cristo es otra cosa, ¿no? Entonces hace un análisis hermenéutico de Jesús, ¿sí? Y analiza sus metáforas. Una interpretación profunda, pues. Hace una interpretación profunda. Hermenéutico, ¿no? Ajá, exacto, hace una interpretación, ¿no? Entonces, él descubre que es necesario ir a las metáforas para ver el reservorio de sentido que aún están albergados y pensar de otra manera y descubrir sentidos que no hemos encontrado. Entonces, cuando lee los evangelios, él dice, a ver, aquí en lugar de decir si ojo por ojo, diente por diente, lo que aquí vemos es si alguien te quita tu capa, dale también la espada, ¿sí? Es decir, lo que Nietzsche ve es que lo que hace Jesús es un vuelco a la moral farisea, ¿no? Que es dura, una moral de resentimiento. Que era una moral de resentimiento, y lo que él ve es que al contrario, lo que Nietzsche dice, bueno, si quieres criticar al otro, primero quita tu paja en tu propio ojo, ¿no? Claro. Entonces, entonces como que lo que Nietzsche observa es que en Jesús hay un ensayo como de moderación de lo absoluto, ¿no? Pero también lo que ve es que hay como que toma lo que se ve en los evangelios es que en Jesús el eje de la vida está en el presente, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice no nos preocupemos por la mañana, etcétera, el eje está en el presente. Entonces, digamos como que el reino de los cielos está en nosotros, o cosas por el estilo, lo que dice, no hay una duplicación, este mundo y el otro mundo. Entonces, Nietzsche entra como en un estado, ve eso, pero lo que le sucede es una especie como una situación inversa. Lo que ve es que en Occidente todos los caminos de afirmación en la vida quedan cortados. ¿Sí? Claro. La primera vez que se cortó ese camino de afirmación de la vida fue, digamos, cuando nos separamos de los rituales dionisíacos, ¿no? Claro. Y la segunda vez que Occidente corta el camino de afirmación en la vida fue con Jesús, al punto de decir, Jesús fue el único cristiano, ¿no? Sí. No hubo más cristianos. Y después de él no ha habido otra posibilidad, de una mutación moral, ética.
espiritual, ¿no? Exacto. Entonces, lo que descubre es la imposibilidad que hay al interior del propio Occidente, ¿no? Como que cualquier posibilidad que se abre es cortada. Yo sí, creo... o sea, se ha configurado toda una visión de las cosas, incluida la filosofía, que es contraria a la vida. Exacto. Entonces, pero al mismo tiempo, sí, lo que abre Nietzsche es, tenemos que seguir interpretando nuestros textos para encontrar otras posibilidades. Es decir, de alguna manera no tenemos otro camino más que volver a revisar los textos, ¿sí? Y ver las posibilidades que quedaron como enterradas y que podemos actualizar todavía, ¿no? Es mucho el peso de la antigüedad en ese caso, ¿no? Porque Sí. también era filólogo, no lo dijiste, Sí. pero de origen era filólogo, lo cual le dio un gran conocimiento del mundo Un antiguo. gran conocimiento. Cuando él... Entonces ahí aparecen cosas como el descubrimiento, el redescubrimiento del eterno retorno, Sí. del Sí. sentido de la tierra, del amor al destino, el amor fati, ¿no? Sí. El sí al devenir, a lo que el tiempo nos pone a nosotros y no enfrentarlo como si fuera una maldición. En fin, todo ese tipo de cosas que son efectivamente muy ajenas al espíritu, bueno, a cierto espíritu moderno. Tampoco podemos decir que la modernidad es completamente única, ¿no? Homogénea, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, siempre debemos de considerar que sí hay como un gesto exagerado en el filósofo, ¿no? O sea, Kant llama dogmatismo y dogmatismo y... Metafísica dogmática. Empirismo y dogmatismo, ¿no? Entonces, siempre hay un juego de confrontación, ¿no? Claro. Eso, pues sin duda, siempre lo va a haber, ¿no? Sí, sí, sí. Confrontaciones, oposiciones. Sí, porque sí se necesita, bueno, frente a esto que digo yo, ¿no? O sea, sí es necesario eso, ¿no? Entonces Nietzsche es un gran confrontador, pero también un gran propositor, aunque quizá, bueno, pues todo sea discutible también en ese caso, y entonces nos confrontemos con eso también. Sí. Pero jugó el juego de la filosofía, sin duda, ¿no? Ahora, con respecto a la filosofía, pues ahí tenemos porque te digo, esto es con respecto a la religión, ¿no? En el campo de la religión, pero con respecto a la filosofía, dice, la filosofía se ha caracterizado por el odio al devenir, ¿no? Claro. Y lo que ha olvidado es que cuanto más vivo, más móvil y más deviene, ¿no? Claro, más vital, pues. Y es más vital, claro. ¿No? Entonces, todas estas tesis metafísicas, lo que el ser es opuesto al no ser y todas estas cosas. El principio de identidad famoso. El principio de identidad. Pues el principio de no contradicción. Ajá. Entonces, y también hay una crítica. El principio de razón suficiente. También hay una crítica a la historia, ¿no? O sea, no es cierto que este proceso histórico vaya a lo mejor. O sea, claro. Precisamente por todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? De todas las posibilidades que quedaron enterradas, pues claro, no es posible pensar que el proceso histórico conduzca esa es una visión, a otro mundo, ¿no? Diría, mejor que diría, este. Lo ¿no? recordarás mucho mejor que yo. Él diría que esas son maneras nihilistas de ver el mundo, la historia, todo eso, ¿no? Exacto. Pero también hay posibilidades vitales en Nietzsche y por consiguiente, pues solo nos queda llamar la atención de nuestros muchachas y muchachas que nos estarán viendo en este momento. Como se habrán dado cuenta a lo largo de la serie, la filosofía justamente ofrece esta diversidad de posibilidades. Están muy cordialmente invitadas e invitados a explorar por esa vía, a tratar de buscar algo que les diga a sus propias vidas, a lo mejor algo que concuerda con sus propias vocaciones. Síganlo, obsérvenlo, acérquense y, quien quita, que también sean filósofas y filósofos. Doctora Rebeca Maldonado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.